Nada, muy buenos días. Muchas gracias por venir. Ya me voy a saltar todo el tema de la presentación. Ya digamos que quiero rescatar que este año completo 5 años de trabajar en redes sociales, lo cual ha sido un proceso interesante porque quizás trabajo en uno de los medios que más cambian con mayor facilidad. Las redes sociales al final todos los días tienen algo nuevo, desde concebido para el cliente como la herramienta misma cambia. O sea, todos los días Facebook nos amanece con un botón diferente, nos cambia, no nos avisa, etcétera, etcétera. Y eso pues al final es un reto bien grande porque nosotros tenemos que ir a la par, ir conociéndolo y ir viendo cómo le saca ventajas. Entonces les voy a contar un poquito la dinámica de lo que vamos a hacer hoy. Les voy a presentar un tema de Facebook y voy a hacer ciertas preguntas en las cuales espero su participación. Esto para hacerlo menos aburrido y monótono y que no sea solo yo, y para despertarlos también. ¿Listo? Entonces, es bien importante lo del proceso. ¿Por qué? Porque al final cualquier herramienta y cualquier metodología, cualquier herramienta que nosotros manejemos en el tema de gestión de redes sociales es un proceso en el cual, y la gran mayoría hemos comenzado con un tema de prueba y error, en el cual en mi caso tengo como, no sé, 4 o 5 grandes estrategias y como 200 o 300 grandes errores. Al final, después de ese proceso es que uno empieza a encontrar y a decantar cuáles son esas cosas que verdaderamente funcionan. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que normalmente uno se confía de eso y cuando vuelve a utilizarlo en otro público diferente se da cuenta que ya no funciona. Me pasó hace poco y les comparto un poquito la experiencia. Para un vecino país intenté digamos que copiar algo o un modelo que yo sentí que ya estaba verdaderamente fuerte y que iba a funcionar, y fracasé con todo éxito porque desconocí que la gente tiene otras formas de consumo de internet y en este caso de redes sociales. Entonces al final lo que vamos a ver aquí son algunos datos, metodologías y herramientas que nos van a permitir unos mejores resultados. Voy a hablar de Facebook por un tema de relevancia, no porque Facebook ni me pague, ojalá, y no porque no me parezcan importantes las otras redes sociales, sino porque quiero concentrar los esfuerzos aquí. Y este es un llamado que hago cada vez que nos sentamos a trabajar en redes sociales con el equipo con el que trabajo. Facebook al final solo es un canal más, no es mi comunidad. Twitter no es mi comunidad. Instagram no es mi comunidad son las personas que hacen parte de, ya sea mi movimiento, mi empresa, mi marca, etcétera, etcétera. Facebook simplemente es un canal más por el cual yo me comunico con ellos y lo utilizo por un tema de penetración, por un tema de facilidad y demás. Pero cuando uno cambia ese chip en la mente y sabe que la comunidad está en otro lado y que Facebook simplemente es una herramienta más, es bueno no perder ese foco. Pero ¿por qué nos enfocamos tanto en Facebook? Porque digamos que decimos que es el rey. Básicamente, como les decía, es por un tema de penetración, y estos son simplemente unos daticos que quiero compartirles. Y es que en Colombia ya estamos hablando de 18 millones de personas que hacen parte de Facebook. Eso estamos hablando que es una penetración del 35.75% de la población colombiana. Seamos honestos, no trabajamos para el 100% de los colombianos, no llegamos a los pueblos, la gente tiene desconexión y demás. Como quisiera tenerlos ahí a todos y poder trabajar para todos, pero en este momento estamos concentrados más o menos, y si lo pasamos a un tema de mercadeo, para 4 millones de personas más o menos, que es Bogotá, Medellín, medianamente Cali, a las marcas les interesa eso. Pero en una construcción de comunidad para un tema social y demás, pues nos interesa que hay 18 millones de colombianos interesados en recibir información, en agruparse y demás.
Y acá hay algunos datos interesantes de por qué Facebook, a pesar de que muchos ya vaticinan su final y su muerte y etcétera, etcétera, sigue siendo muy relevante. Pues al final es una red que, estos son datos de un solo mes de lo que pasa en Facebook. Y vemos que tenemos 100 millones de publicaciones en los muros, más de 175 millones de fotografías en un solo mes. Entonces, este sigue siendo el gran monstruo en tema de redes sociales. Y seguramente, como todas las redes sociales tienen una curva de desgaste, seguramente la gente ya se está atomizando, se está yendo hacia otras redes sociales como Instagram con su nuevo video, etcétera, etcétera. Pero pues todavía Facebook sigue siendo muy relevante. Entonces, vamos a hablar de 3 cosas sencillitas que tenemos que conocer de Facebook para sacarle todo el provecho cuando yo estoy comunicándome y dinamizando mi comunidad. Lo primero que tenemos que hacer es conocer Facebook. Al final a veces nos quedamos con la parte más funcional, pero a veces necesitamos entrar y ver qué hay detrás de toda la estructura de Facebook para poderle sacar provecho. Y aquí se pone un poquito aburrido porque entra el tema de matemáticas para los que lo odiamos, pero resulta que Facebook nos está haciendo el favor de mostrarnos la información que es más relevante. ¿Qué quiere decir? Yo lo que veo en mi timeline solo es una parte de la información que están compartiendo mis amigos. Según Facebook nos está haciendo el favor de mostrar cuál es el contenido más afín y de las personas que hacen, digamos que tienen mayor grado de interacción conmigo. Entonces ellos inventaron el famosísimo EdgeRank. ¿Qué es el EdgeRank? Es un algoritmo tipo el que también utiliza Google, en el cual toma una serie de variables y le dice a uno qué le muestra y qué no le muestra. Al final la información no es tan libre ni tan masificada como pensamos, sino simplemente nos están personalizando la información según la experiencia. Y en este caso, estos son los tres puntos básicos por los cuales nos muestran la información: por un tema de afinidad, peso del tipo de contenido y deterioro en el tiempo. Les voy a leer un poquito, qué pena, pero quiero dejar claro cada uno de ellos. Entonces, afinidad, según la relación que uno tenga con los amigos o los fans, Facebook le muestra automáticamente quién es más afín, quién comparte más, quién le da más me gusta, y al final él empieza a clasificar quiénes son las personas que por afinidad a su perfil o a su contenido le empieza a mostrar más. Entonces resulta que si uno deja de interactuar con un amigo, no sé si lo han notado, empieza a perderse la información de él y empezamos a no encontrar sus publicaciones. Pero de los amigos con los que normalmente me chateo, le doy clic, me gusta, comparto, etcétera, etcétera, ellos empiezan a mostrarme más frecuentemente la información. Eso es por un tema de afinidad. Por un peso del contenido, el peso del contenido es, pues no es lo mismo publicar una foto, solo texto, video y demás. Entonces Facebook le da una clasificación al contenido dependiendo cuál es su formato y dependiendo también las interacciones, pues le empieza a dar más o mayor peso en el algoritmo y empieza a mostrar más o menos la información. Y en último caso, por el deterioro del tiempo, las publicaciones a medida que pasan las horas, digamos que se van deteriorando. Hay un estimado que una publicación en Facebook es vigente durante 3 horas. Después de las 3 horas empieza a perderse en el mar de información que produce la red social como tal. Entonces, más o menos con la rapidez que se va deteriorando ese contenido, uno puede alargarlo a través de las interacciones. ¿Qué quiere decir? Un contenido que tenga mayor nivel de interacciones, pues se va a mantener en un tema de que aparezca y que tenga visibilidad. De hecho, las 2 últimas modificaciones que se le hicieron a ese algoritmo y que las publicaron Facebook hace menos de un mes, a comienzos de hecho de este mes, incluyeron estos 2 nuevos, que es el Story Bumping y el Last Actor. ¿Qué quiere decir eso? Basados en el deterioro del tiempo,
ellos decían, en 2 o 3 horas el contenido se va, entonces hay gente que no se conecta sino al final del día. Quiere decir que se va a quedar sin ver ese contenido. Entonces ellos nos volvieron a hacer el favor de que el contenido que tiene mucha información, ellos automáticamente lo van a rankear y entonces nosotros entramos y vemos que ese contenido está ahí. Entonces nos lo están mostrando de primeras. Si tiene muy buena interacción, vuelven y lo ponen de primeras para que cuando uno acceda, lo encuentre. Si el contenido por el contrario no tiene muy buenas interacciones, lamentablemente sí se empieza a perder. De ahí la importancia de generar interacción con la gente de mi comunidad. Si yo les quiero dar una información, es estrictamente necesario que llamemos a la acción a interactuar para que al final ese contenido tenga una vida útil mucho más larga. Y el last actor es de este mismo tipo de afinidad. Ellos están sacando más o menos cuáles son las 50 personas con las cuales usted interactúa más. De hecho, los que son más observadores se habrán dado cuenta que a la derecha, cuando aparece el chat de Facebook, ahora le muestra a uno arriba a las personas con las que uno más tiene interacción y luego toda la lista de contactos. Ahí está empezando a hacer esa clasificación de quiénes son esos actores con los cuales yo más participo. Entonces resulta que gracias a este favor que nos está haciendo Facebook de personalizar la información, nosotros solo le estamos llegando entre el 16 y el 20% del público que hace parte de mi red en Facebook. ¿Qué quiere decir? Que más del 80% de las personas no se enteran nunca de las publicaciones que se hacen. Esto, ya sea para un movimiento, una marca, etcétera, etcétera, pues hace que esté perdiendo un tema de audiencia muy importante, ¿cierto? Entonces, por más que tenga, como Roberto Carlos, 1 millón de amigos, pues resulta que solo el 16% de ese millón de amigos está recibiendo la información de manera orgánica. El resto lo estamos perdiendo. Entonces, ¿cuál es la solución? Para que ampliemos ese tema, pues hay un tema de interacción y un tema de pauta. Sencillo, el gran favor que nos está haciendo Facebook es porque ellos necesitan generar más ingresos, porque su monetización por solo ads está muy baja y se están quebrando. Entonces, hay dos caminos de solucionar el tema de que toda la comunidad me vea. El primero, pues, es generar interacción, y ahí es donde los que trabajamos en social media justificamos el sueldo, y es cómo generamos acciones, contenidos, historias que de verdad generen que la gente interactúe y por lo tanto todo el algoritmo de Facebook trabaje a favor de mantener los contenidos arriba, de que la gente se entere, de alcanzar nuevos públicos. Y el tema de pauta. Resulta que lo que no se mide, pues como que no existe, y en digital tenemos, y en redes sociales tenemos la gran ventaja de poder medir casi todo. Ese mito de que todo se puede medir tampoco, pero sí casi todo, y podemos tener un tracking bastante limpio de lo que hacemos. Entonces, ¿qué es importante medir en Facebook? Depende el objetivo que usted tenga en su comunidad, en ese grupo que está armando, qué es lo más importante para usted. Pero resulta que algunos puristas han llegado a decir que el crecimiento no es importante, que tener nuevos fans no es importante, y que lo importante es el engagement, people talking about. Y un cuento muy bonito que yo también le compro, pero señores, el crecimiento sí es importante, quitémonos esa máscara, porque el 16% de 1 millón de personas no es lo mismo que el 16% de 2 millones de personas. Básico, entre más grande, pues hay más gente que me ve. Entonces es importante que yo trabaje en el crecimiento de mi comunidad. El crecimiento al final es un indicador de la salud de mi comunidad. Una comunidad que no crece, pues es una comunidad que no es interesante, que el que está llegando dice, más de lo mismo, el mismo meme de siempre, la misma foto del bebé y la misma foto del gatico. Ya no tenemos de dónde sacar más gaticos y bebés. Entonces es importante medir el crecimiento, pero resulta que con la nueva estructura de los datos de Facebook hay dos formas de sacar
estos datos de crecimiento. Esta es la versión más conocida como el machete. Saco el pantallazo de cómo estoy creciendo y esto siempre va hacia arriba y se ve muy bonito. Pero al final es un tema ahí dudoso. Esta es la mejor forma de saber el tema de crecimiento, ¿sí? A esto tiene acceso cualquier administrador de redes sociales, de Facebook, no hay que pagarle más, etcétera, etcétera, y hace parte de las nuevas configuraciones del dashboard de Facebook Insight. Porque esta no es la forma de medir el tema de crecimiento, porque como ustedes pueden ver siempre va a ser ascendente a medida que va creciendo y no le va a decir nada. Pero en cambio, acá está lo lindo de este cuento. Resulta que acá le está diciendo, no sé si se alcanzan a ver las diferencias de colores, le está diciendo en la parte superior cuánto está creciendo por pauta. En este caso traje un ejemplo en el que viene con inversión de pauta. Cuánto está crecimiento esta parte de manera orgánica. Y en la parte roja es cuántas personas se aburrieron de esto y se fueron. Entonces yo sí ahí puedo hacer bastantes análisis para poder entender que cuando yo tengo un muy buen contenido, pero además le pongo pauta, la rompo. Traigo muy buena gente, ¿cierto? Pero no pasa en todos los casos. Por ejemplo, aquí de manera orgánica no se creció tanto, pero de manera paga sí. Y uno empieza a mirar cuáles son esos picos, esos comportamientos. ¿Cuándo se me está yendo la gente? ¿Sí? Esto es un promedio, hay picos, ¿por qué se van? Entonces, este tema del crecimiento es importante medirlo y es un KPI muy importante para cualquier operación, llámese social, publicidad, mercadeo, el que sea, pero lo importante es ir al detalle para saber al final exactamente qué es lo que está pasando y cuál es la variación. En un tema de alcance, pues al final es la visibilidad que está teniendo mi información. Y en este caso también traje un ejemplo, en el cual en la parte más oscura es un tema de pauta y en el tema más claro es la parte orgánica. El administrador, el community manager, tiene que velar porque él siempre aparezca aquí. Ninguna marca puede vivir, ninguna comunidad, ningún lugar en Facebook puede vivir solo de la pauta, no es rentable, ¿sí? Entonces, ese es otro tema que uno debe medir. El PTA o People Talking About, que traje como ejemplo el tema de Brigada Digital para este caso, en el cual tiene 1190 personas y tiene 128 personas que están hablando de esto. Entonces al final es de la masa que yo tengo ahí, cuántas personas de verdad están conectadas en una semana. En este caso Facebook, siempre que vemos el primero, nos está diciendo por semanas, pero cuánto, por ejemplo, en un periodo de un mes o de 2 meses, verdaderamente están conectados con nosotros y participando de esto. Y entonces, para los que odiamos las matemáticas, nos encontramos que aquí también hay que utilizarlas. Y aparecen estos dos tipos de cómo medir el famosísimo engagement que está tan de moda o que ha estado tan de moda con el tema de redes sociales. Entonces, hay 2 fórmulas que se viene utilizando en tema de mercadeo de publicidad y es cuánto es el PTA promedio del mes por 100 dividido en los fans totales y eso le da un porcentaje, o el total de interacciones dividido sobre el total de posts y eso le dice el promedio de interacciones por post. Entonces aquí viene la primera pregunta: ¿cuál creen ustedes que es la fórmula por la cual uno puede medir el engagement? ¿La número 1 o la número 2? ¿La 1? ¿Quién dice la 1? 3 personas, no los veo muy convencidos. ¿La número 2? ¿Cuál creen ustedes que es la mejor fórmula para determinar el engagement o el involucramiento de las personas en Facebook? Número 2. Número 2. Listo. Entonces, tenemos un 20 y 20 y un 60% que lo está pensando. Al final, no hay una medida exacta y les traje las 2 porque las 2 funcionan y las 2 en diferentes operaciones se tienen. Un ejemplo, yo tengo
para traerlo a mi diario de trabajo, tengo clientes por los cuales Lineamientos Latinoamérica tienen esta fórmula y algunos tienen esta otra. Y vamos a ver cuál es la diferenciación. El People Talking por mes, por 100, dividido en los fans totales. Si hacemos el ejemplo con Brigada Digital, nos daría que un 10%, 10.1 si no estoy mal, da el porcentaje de interacción. ¿Qué quiere decir? Que al menos el 10% de las personas que están en mi red están participando. Si vemos que el 16% de las personas reciben el contenido, digamos que hay un indicador interesante de por lo menos el 16% que reciben la información están participando. Si yo no tengo pauta, debería ser sí o sí mi objetivo que el 16% de las personas que hacen parte de mi comunidad participen. Y el total de interacciones por dividido el número total de posts también es otra medida que utilizan muchas marcas a nivel mundial, en el cual hacen cuántos son los like, share y comment del mes, digamos 60.000, dividido en el total de posts, hice 60 posts, hago la división y digo, tengo en promedio tantas interacciones por post. ¿Qué cambia de una a otra? Y ya para terminar el tema matemático, porque nos vamos a dormir, es el primero. Normalmente debe ser estable, es un indicador estable. ¿Qué quiere decir? A medida que yo crezco debo sí o sí trabajar para que este número sea estable, para que yo siempre tenga el 10, el 12, el 15% de personas siempre los mantenga. En cambio, en este caso, este promedio siempre debe ser ascendente. ¿Por qué? Porque cada vez yo debo tener más y más fans, ¿cierto? Y a medida que van creciendo los fans, debería ir creciendo la interacción. Por lo tanto, el promedio de este mes podría ser 6.000, el próximo tiene que ser 6.500, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí uno trabaja un tema de KPIs y de metas y demás. Pero el segundo me parece más bien de pronto como por campañas, ¿no? O sea, sería más aplicado a campañas, cuánto interés tengo con esta campaña, o algo así, o sea, eso sí es como más... Uno puede dividir, de hecho, por campañas, o de hecho uno puede dividir incluso para comunidades o para marcas que tienen diferentes productos. Por ejemplo, tiene 3 productos que siempre salen en Facebook. Uno puede hacer la medida de cuántas interacciones tiene por producto. Y Facebook Insight le permite escoger a uno cuáles posts quiere bajar la métrica y cuáles no, ser excluyente. Entonces uno puede medir por campaña o por producto o marca, por ejemplo. Es súper interesante ese dato. ¿Listo? Todo este slide para decir que es importante medir, que es importante en el colombiano más castizo cacharrear el tema de Facebook Insight para encontrar en la data cuál es el verdadero diagnóstico de mi operación y qué estoy haciendo bien y qué puedo potenciar y qué puedo hacer crecer. El segundo punto que quiero compartirles de Facebook es un tema de implementar metodologías de trabajo y herramientas. ¿Sí? Facebook ya de por sí cuenta con la data de Facebook Insight, con herramientas bien interesantes. Hay otras que son pagas, un poco más pro y etcétera, etcétera. Y vamos a ver cuáles son esas metodologías amarradas a herramientas con las cuales nos puede funcionar. En el primer caso, los heavy users, o cuáles son mis usuarios que son más activos. Es bastante interesante cómo las marcas a veces, las comunidades, en el buen sentido de la palabra, se matan en ir a buscar personas que hablen de lo que está pasando en su comunidad, cuando al final tienen las personas ya dentro de su propia red. Entonces es identificar cuáles son esas personas que tienen mayor niveles de interacción con la marca, porque si tienen esos mayores niveles de interacción y no son quejas, si son quejas pues hay que solucionarlas, pero si no son quejas, son personas que verdaderamente están enganchadas con su comunidad y que usted puede utilizar para que le ayuden a difundir la información en otro nivel. Usted puede empezar a empoderar a las personas con información casi que exclusiva, primicias, y ellos van a hacer la tarea por ustedes. Entonces, si yo necesito compartir información, pues yo busco a mi top 5 y les envío por privado, por un correo, etcétera, etcétera, los contacto y les doy la información primero a ellos.
y ellos van a hacer la tarea de dinamizar esa información y además van a quedar agradecidos de que usted los involucró de otra manera dentro de su esquema de comunidad. ¿Cómo pueden hacer esto? Lo pueden hacer de forma manual, se puede, es fácil, lo hice durante 4 años, Excelito clásico, bien bonito, no se necesita gastarse un platanal, o en el caso de que usted quiera un tema de inversión, que tampoco no es mayor, hay una herramienta como Social Bakers, que en este caso es el pantallazo que traigo, en el cual le permite sacar por periodos de tiempo cuáles son los usuarios más activos, o un sistema que se llama Mi Top Fans, que cuesta como $10 más o menos, en el cual le permite, usted simplemente crea en un tab o en una aplicación de Facebook, y la gente se va inscribiendo como un sistema de fidelización y le va diciendo quiénes son las personas que más interactuaron en el último periodo. En ese caso, cualquiera de las 3 herramientas o metodologías que usted utilice le sirven para poder determinar quiénes son esas personas y esos usuarios en su comunidad que usted debe pasar a otro nivel de involucramiento. Sáquelos del like, sáquelos del share, ya lo están haciendo, ahora llévelos a algo más tangible y vuélvalos al final, como algunos ya los llaman, los embajadores de su comunidad, de su marca, etcétera, etcétera. Llévelos a otro nivel que ya están listos y ya están maduritos. El otro tema es el timing de la operación. El timing de la operación es determinar cuándo es más efectivo publicar, cuándo es más efectivo sacar cierto tipo de contenidos y por qué. Y al final esto lo que nos dice es ser un poco más precisos a la hora en que yo doy el mensaje a mi comunidad. También lo puedo hacer manual, y más que manual es cuando uno tiene la oportunidad de trabajar como community manager, uno empieza a determinar esto. O sea, yo le digo a mi equipo, a uno le vibran los dedos. Uno sabe exactamente cuándo es el tiempo en el que uno sabe que la gente está más conectada y más receptiva. Y uno empieza a encontrar cuáles son esos puntos a las 2 de la tarde, a las 4. Uno empieza a determinar cuáles son esos puntos de cuando la gente, uno lanza el contenido y tiene mayor interacción. Pero eso no se produce por un milagro, eso es trabajo, es proceso, es ir determinando, es ir llenando una hojita, es ir conociendo la comunidad y poder determinar ese timing preciso. Lo hace también una herramienta como Social Bakers, en la cual es el ejemplo que les traigo, en el cual, por ejemplo, él me dice que para esta operación, bastante anormal, los domingos a las 2 de la tarde y los martes a las 4 de la tarde son los puntos donde tengo la mayor concentración de conexión de la gente. Por lo tanto, entonces, obviamente mi plan de contenido va en función de que en este momento yo mando los mensajes más importantes de esa semana y la próxima semana borro y hago de cuenta que no ha pasado nada y vuelvo y mido para saber si la gente siguió igual, se comporta igual, cambió, si esto fue una anomalía porque la gente ese domingo estaba desparchada porque era puente, etcétera, etcétera, o si de verdad es algo recurrente en lo cual yo tengo que empezar a trabajar. Lo que les acabo de contar son algunas metodologías y herramientas. Ideas hay un montón a partir de poder determinar este tipo de cosas. Este tipo de cosas, como pueden ver, entonces uno empieza a determinar quién es el influyente, por llamarlo de alguna manera, no lo llamamos el influyente, el más activo de mi red, qué debo hacer con él, ¿cierto? Yo puedo empezar a pensar cuáles son los horarios, cuáles son los días, ¿cierto? ¿Qué tipo de contenido voy a poner ahí? Empieza a cruzarme información. Entonces, Facebook, de la manera más avanzada, al final es entender Facebook y entender el comportamiento de la gente en Facebook para empezar a jugar con esas 2 variables. Entonces, Facebook, de manera gratuita, en Facebook Insight, ustedes pueden encontrar cuál es el contenido que más impacta. Entonces, en este caso, por ejemplo, tiene fotos, estados en texto, videos y enlaces. En el tema de fotos, ustedes se pueden dar cuenta que el tema del alcance al final está determinado por la participación. Si nos devolvemos un poquito atrás de esta charla, a medida que la gente interactúa más con el contenido, pues empieza a haber un mayor
un mayor alcance de la información. Entonces ese 16% que nos está haciendo el favor Facebook lo rompemos y mucha más gente empieza a ver nuestro mensaje gracias a las interacciones. Y dependiendo del contenido, yo ya sé qué funciona y no funciona, pues empiezo a manejar cuál es el formato ideal para mostrarle a mi comunidad la información que yo quiero presentarle. Y es bien importante dos cosas. Uno, todos sabemos que en Facebook funciona muy bien el tema de imágenes y de fotos, sobre todo ahora que la conexión de dispositivos móviles es tan grande. Entonces ahora la gente quiere escanear, no leer sino escanear las imágenes y pasar, y que la imagen le diga todo lo que le tiene que decir. Pero ojo, que Facebook está empezando a reglamentar el tema de las imágenes por un tema de cuánto texto, cuánto texto está incluido en una imagen. Entonces Facebook, en una reunión que tuvimos hace unos días, nos contaba que va a empezar a reglamentar el tema de las imágenes que compartimos en Facebook solo pueden tener el 20% de su espacio en texto. De hecho ya lo están haciendo para el tema de pauta. Cuando uno sube una historia patrocinada o un ads, solo el 20% del texto puede ser el 20% de la imagen puede ser texto, o sea, debe incluir texto. Pero van a empezar también a reglamentarlo en un tema de las piezas normales que nosotros compartimos. ¿Por qué? Porque se está saturando a la gente con un tema de demasiada información dentro de una imagen. Sí, y ya te complemento con otra. El tema de la restricción de texto de la imagen, yo no creo que sea tanto como proteger, ¿cuál es el La saturación de información. Sino que si nosotros metemos el texto dentro de la imagen, perdemos, o ellos pierden la semana y el poder extraer información. Así es. Recuerden que una cosa es el favor que nos hacen y otra cosa es lo que viene por detrás, ¿no? Entonces el favor que nos están haciendo es no saturar las imágenes de texto, pero sí al final les están perdiendo data importante que pueden extraer a través de sus motores de arrastrar información. Y para el tema de las imágenes, por ejemplo, está prohibido palabras como gratis, promoción, no se pueden utilizar, por ejemplo, en los cover fotos o en la parte superior, no se pueden utilizar ese tipo de mensajes llamando a ya sea promoción, gratis, hazte fan, invita a tus amigos, nada de eso se puede utilizar porque primero le avisan con cariño y luego empiezan ya los problemas un poquito más fuertes con el tema de Facebook. Sí, dale. Hay una página llamada Cover Photo, allí tú ingresas la URL de tu fanpage y él te saca y te dice dónde hay texto, entonces tú puedes darle clic, clic, clic y él te da el cálculo, hay un 20% de texto. Es una herramienta muy interesante. Muchísimo. ¿Cómo se llama? Cover Photo. Ya se los tiro. Ya lo compartimos. Ese tema de restricciones es importante, cada vez de verdad están molestando más y al principio era con comunidades muy grandes, o sea, tuve advertencias de algunas comunidades en las cuales nos pasábamos con el tema de texto y de más de 600.000 personas, una que tengo de 1.200.000, pero ahora ya hay unas de 5.000, 3.000, 8.000 que están empezando a molestar con ese tema y se están poniendo más estrictos nuestros amigos de Facebook. Ideas, ahí a partir de poder determinar cuál es el contenido y cómo lo consume la gente, cada vez, si vemos, vuelvo al tema, si cada vez lo están consumiendo más en móviles, ¿yo qué puedo hacer para facilitar que el consumo de contenido y para que las personas se enteren más rápido? A través de el escaneo, porque uno no lee sino escanea, repito, en dispositivos móviles. Y tercero, pues yo sé que me van a decir que man está haciendo negocio con Facebook, pero no, pero es importante no perder el radar del tema de la pauta de Facebook. Dios quisiera, Dios quiere.
No, pero si me están viendo. ¿Por qué el tema de la pauta? Porque al final ellos han trabajado muy duro y muy intensamente para hacer todas las reducciones que sean necesarias, haciéndonos el favor de solo mostrar lo importante, y necesitamos muchas veces ir más allá, y la forma de ir más allá, como les decía, es uno, generando interacción, haciendo que la misma comunidad explote y saque el mensaje más allá, pero también es importante llegar a nuevas audiencias. Y la pauta de Facebook tiene algo muy interesante. Uno es, bueno, tiene algo muy feo y es cada vez es más invasiva, ¿sí? Como todas las pautas que comienzan con carita de gato y se le van metiendo a uno y ahora son bastante incisivas. Pero es bastante económico el modelo, ya sea por costo por mil o costo por clic, es bastante bajo. Yo sé que ahorita alguien me pregunta, ¿y cuánto vale? El costo por mil y el costo, obviamente eso varía demasiado dependiendo de la categoría y demás, pero estamos hablando de un clic de más o menos unos 10 centavos de dólar, 15 centavos de dólar, más o menos dependiendo de la categoría. Hay categorías que están, por ejemplo, belleza en Colombia es costosísimo, estamos llegando ya casi al dólar por clic, pero en general es una inversión bastante barata y que cualquier persona con su comunidad puede hacer. ¿Qué quiere decir? Simplemente necesita una tarjeta de crédito, entrar, cacharrear, poner $5 y sentirse el dueño del mundo, configurando la pauta, que al final es un tema es bastante divertido. Y lo mejor, no sé si es lo mejor o lo peor de este negocio, es que es muy precisa el tema de la segmentación de los mensajes en Facebook. Y es muy precisa porque todos los que estamos aquí trabajamos para Facebook. Porque todos y cada una de las acciones que nosotros hacemos para Facebook, a ellos les está representando información valiosa para poder segmentarnos y para poder nosotros después, cuando entramos al administrador de la pauta, segmentar la pauta. Entonces, cada vez que alguien llena sus datos, cada vez que alguien comparte el video bonito de la canción que le acuerda ese amor, etcétera, etcétera, cada vez que le decimos qué canal de televisión vemos, cada vez que le damos un like a alguna página, cada vez que nosotros hacemos un check-in y también lo reportamos en Facebook, cada vez que descargamos una aplicación y la vinculamos con Facebook, le estamos diciendo todos los temas que nos interesan, ¿cierto? Y entonces cuando yo voy al comando de montar la pauta, yo le puedo decir, yo quiero una persona que viva en Bogotá, que siga Soca, que le guste la música y el cine y se la pase como el 90% de nosotros perdiendo el tiempo en Candy Crush. Y él y él me hará la información y me dice, sí señor, resulta que hay 2000 gatos como estos, 1000 gatos, etcétera, etcétera, y a ellos les vamos a presentar la pauta. Es una segmentación muy interesante por el tema de intereses y afinidades. Entonces yo puedo buscar, te doy la palabra, entonces yo puedo buscar personas que sigan comunidades como las mías, que tengan los mismos intereses, ¿sí? Ya aterrizándolo a un tema de nuestras propias comunidades aquí que no son comerciales, buscamos personas que les guste, no sé, desde el tema medioambiental, el tema social, etcétera, etcétera, a través de sus afinidades, los buscamos y les mostramos nuestro mensaje para empezar a traerlos hacia nuestra comunidad. Dime. Claro, claro, y están con todo, ¿eh? Así es. Es que yo he creado algunos grupos, por ejemplo, las redes ciudadanas educativas, una virtual de comunicación, y antes pues fácilmente invitaba a mucha nueva gente que no conocía, y ahorita me bloquean porque las personas le dicen que no me conocen a mí. ¿Y qué estrategia hacer, por ejemplo, para burlar un poco eso? Porque ya no puedo crecer mucho. Es un tema, por ejemplo, Facebook antes tenía una opción para los que
Para los que hay dos formas, ¿no? Para los que tienen grupo, uno podía invitar a amigos o a personas o etcétera, etcétera. Y para los que usan un live page, uno podía montar bases de datos de Excel, un CSV, y uno mandaba un poquito medio spam, pero era bastante efectivo, a un 30% interesante de efectividad, en el cual uno montaba la información y a todas esas personas les llegaba una invitación. Pues resulta que Facebook nos está haciendo el favor de no mostrar, de proteger nuestra integridad y que personas inescrupulosas no nos contacten. Detrás de eso es la plata que debería ir para pauta de crecimiento, ustedes no la están haciendo y están montando bases de datos, están invitando a Pepito Pérez, que no lo conoce, y se me está tirando el negocio y a mí en la bolsa no me está yendo bien. Colabórenme. Ese es el mensaje detrás de eso. Entonces nos ha quitado un sinnúmero de posibilidades de crecimientos de otras metodologías. Pero entonces ahí viene la malicia indígena bien utilizada, no para lo malo, sino para lo bueno, en el cual uno, por ejemplo, ¿qué pasa si tú identificas cuáles son las personas que más interactúan y que digamos que son esas voceras o esos embajadores? Y ellos empiezan a invitar a su vez, ¿me entiendes? ¿Cómo haces un multinivel de empezar a invitar gente? Porque resulta que tus contactos, pues me imagino que ya tienes el 90% en ese grupo, ¿sí? Pero estoy casi seguro que el usuario, el que siempre está contigo, súper conectado y demás, y te está hablando y te está botando buena información o te está contestando, estoy seguro que el 90% de sus amigos no saben que está en ese grupo. Y te aseguro que de ese 90, un 20, un 30% estaría interesado en participar. Entonces, ¿cómo vinculas a ellos para que ellos ahora se vuelvan los que inviten a las personas y no tú? Por ejemplo, podría ser una salida. Entonces, el tema de pauta se los dejo ahí rodando, porque pues es importante si al final mi comunidad está llegando a un tema de maduración, toda la gente está participando, pero no crezco mucho, pues busquemos de pronto nuevas audiencias que estén interesadas con lo que yo estoy haciendo, ¿cierto? Y mostrémosles que hay un lugar donde se pueden concentrar. Yo espero de verdad que lo que haya dicho haya sido muy obvio, que sea como al final el mensaje, y digan que sí porque si no, no me cuadra la historia, pero entonces estamos haciendo lo obvio, o sea, al final el Facebook avanzado, super pro y demás, no es más sino utilizar todos los recursos que tiene esta red social para consolidar la comunicación de mi comunidad. Recuerdan, los que llegaron tarde no, pero los demás, que el gran llamado es: Facebook no es mi comunidad. Facebook simplemente es un medio por el cual yo me comunico con una comunidad que yo debería tangibilizar en otra parte que no sea Facebook, porque mañana cierra, se cae, etcétera, etcétera, y mucha gente va a quedar con un capital social, llamémoslo así, que ha creado ahí, que no quedó en absolutamente nada, que quedó en la nebulosa. Entonces, al final estamos haciendo lo obvio con Facebook, o sea, y lo obvio es, estamos utilizando todas las herramientas, estamos programando, estamos mirando los tiempos donde la gente interactúa más, estamos entrando a Facebook Insight, así nos parezca un mar de números horrible y demás, pero estamos cruzando esa información versus a la gente y entendiendo cómo la gente participa en Facebook. Nada, pasamos a si tienen alguna pregunta o duda ya más puntual en la que podamos. Carlos, yo sé que es difícil. Dame un segundo porque ya estaba hablando, qué pena. Yo sé que es pregunta difícil porque acabas de decir, yo acabo de descubrir eso, no tenía la idea del Facebook de mi comunidad, y ahí ya aclaran un concepto que es un medio. La mayoría, o al menos en mi caso, yo trabajo con una comunidad de la que yo quiero informar, trabajo con toda la parte religiosa, ahora trabajo con enfermos de cáncer y sus familias. Y tú dices, bueno, es un medio, ¿cierto? Yo he descubierto, por ejemplo, que yo a veces en Twitter yo descubro que yo casi no puedo, me queda grande, yo hago pero lo que puedo, pero yo sé que yo chapaleo. A veces veo el blog y también medio chapaleo, yo chapaleo en todos lados, y hay momentos que tú dices, hay que
En el caso, por ejemplo, de trabajar con comunidades donde uno quiere servir y las quiere tener ahí para comunicarse, ¿has descubierto que hay alguna que tenga cierto, pues, sugerencias sobre qué medio nos puede servir? Lo que te das cuenta, la mayoría de los que estamos aquí no somos comunidades comerciales, somos más de servicio, de integración, de afecto, de compartir. ¿Hay algún otro medio aparte del Facebook que tú has descubierto? Dice, que me digas, bueno, al menos el 20% te va a funcionar. No tengo en este momento cómo decirte cuál es un medio, pero mi recomendación, llamémosla así, independientemente de comercial, social y demás, es que uno debería tangibilizar esa comunidad que tienes en redes sociales en un lugar que sí sea tuyo. En un lugar, si se quiere, y si se me permite la palabra, un poco más íntimo, ¿me entiendes? Donde el nivel de involucramiento sea otro, donde la información sea otra, más cercana, más precisa, ¿me entiendes? Llévalos a un sitio web, a tu blog, si es tuyo, llévalos ahí y que ahí encuentren un diferencial a las redes sociales, porque es que a veces dependemos demasiado de las redes sociales. Entonces Facebook mañana le dice mañana amanece Mark Zuckerberg que no tiene para la gasolina el carro y nos dice no, entonces ahora no va a ser el 20% o el 16%, sino solo le voy a mostrar la información al 1%. Entonces las 200 personas que tenían, solo 2 personas te van a ver el mensaje. ¿Entiendes? No podemos depender tanto de las redes. Al final, llévalas a un lugar donde sea tuyo, donde se pueda tangibilizar la información y tu relación con ellos. De hecho, hay un caso con enfermos de cáncer que con Juan siempre nos ha encantado. Hay un caso en Estados Unidos con unos abuelitos en los cuales ellos empezaron a fallar a las citas que tenían era de cáncer, ¿cierto? A las citas de cáncer y a las terapias, y resulta que no se podía determinar por qué. Y pues obviamente los abuelitos no van a publicar en Facebook, en Twitter o demás, pues porque están fallando. Y la clínica lo que hizo un sitio web donde llevó a los abuelitos, donde ellos empezaron a comunicarse entre ellos y demás, y empezaron a darse cuenta que los abuelitos dejaron de ir a las terapias, porque cuando ellos llegaban a la terapia, había niños detrás de ellos en la fila, y los abuelitos decían, pues la verdad es que yo ya voy de salida, yo más bien no voy para que los niños puedan pasar y tengan una atención más rápida y más temprana, ¿entiendes? Eso en Facebook, en Twitter, en demás, nunca lo hubiéramos logrado, ¿sí? Por más que la gente en redes sociales va sin filtro, que en Colombia somos patrolear y darle, eso sí, quién es el más macho, etcétera, etcétera, pero eso no hubiera pasado. Si lo llevas a un lugar más tuyo, más de comunidad, más íntimo, de otro involucramiento, seguramente van a haber ideas, seguramente va a haber información, seguramente van a haber otras cosas que te van a colaborar en tu comunidad. Okay, gracias. No sé si te ayudé con eso. Sí, gracias. Vale. ¿Usted también vas a...? Tú decías al principio que el algoritmo de Facebook te da privilegia los contenidos a buscar. Así que no se ha grabado. Tú me decías que Facebook tiene dentro del algoritmo la posibilidad de que le dé más relevancia si el peso del contenido de la publicación, dependiendo del peso del contenido de la publicación. ¿Ese peso está basado en qué? ¿En cantidad de caracteres? ¿En el peso de la imagen? No, en el peso de las interacciones. Ok. No es peso físico, que bytes o lo que sea, sino el peso para él es si tiene más interacciones, si tiene por ejemplo like, share y comment, para él le pesa más comment y share, porque es un nivel más, like a todo uno le da like, pero sentarse a comentar genera que la persona... Es decir, la variable peso está relacionada con las 3 variables que tienen ellos del like, del comment y del share. Así es. O sea, si tú dentro de una comunidad lo que quieres es que el contenido esté durante mucho tiempo, es que las personas le den like a la publicación, que la compartan en el día, y se pueden crear estrategias de tal manera de que la gente esté compartiendo en manera escalonada para que aparezca en el timeline de la comunidad.
Ok, bien. Entonces, esto va enlazado a el peso del contenido, va enlazado a este nuevo concepto que ellos inventaron, que al final es, entre más interacciones, yo te voy a hacer un favor y te voy a saltar este contenido hacia arriba para que el señor que no se conectó entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde, cuando entre a las 4 de la tarde no se pierda esta historia, sino entra y va a encontrar esta, porque tiene muchas interacciones. Entonces, Facebook nos hace el favor de decirle, venga, esto es importante para usted. Entonces el peso se lo dan las interacciones, por eso nos toca justificar el sueldo generando interacciones. Cada uno que los aciertos. Gracias. Y eso pasa porque las personas que trabajamos en social media en general, todos los de marketing, no conocemos al ser humano. Más que sentarnos a ver cómo es Facebook, nosotros tenemos que aprender de neurociencia, de neuromarketing y entender que hay unos códigos biológicos y culturales para manejar nuestras comunidades. Ese es el gran error. Uno le pregunta a la comunidad y nosotros ni sabemos qué queremos, porque el cerebro de las personas cambia constantemente. Entonces la invitación para las personas que trabajamos en este cuento y queremos gestionar nuestras comunidades es, tómense el trabajo de conocer qué es neuromarketing, de escuchar conferencias, hay gente muy buena en este tema. No nos quedemos solo con sentarnos a ver qué voy a publicar hoy, a buscar gaticos y bebés que están mandados ya a recoger. Realmente tenemos que exigirnos para ganarnos el sueldo. Entonces es una invitación. Mi invitación es, boten los computadores y salgan corriendo a la calle. Al final uno tiene que salir a entender la gente. Cuando uno trabaja en internet empieza a consumirse en la burbuja de internet. ¿Qué quiere decir? A pensar que después de internet no hay nada. Y por el contrario, allá en el café internet del barrio es donde uno se puede sentar y mirar la gente que entra, que navega, que está buscando. De hecho, hace unos días me pasó algo curioso, porque estábamos buscando como un tema de comportamiento en estratos 2 de usuarios en internet que hacen, y nos encontramos que el botón de eres el fan 1000 y te ganaste no sé qué, y uno le daba clic. Para nosotros eso hace rato es spam, no funciona, no sirve, lo desechamos. En los cafés internet eso todo el mundo piensa que se ganó el baloto y le da clic, y los temas de CTR, esa pauta es una cosa de locos. Entonces al final es, claro, hay que salir a la calle, ¿sí? Hay que guardar el computador o llévese lo demás y salgamos a la calle a conocer a la gente cómo consume información, no nos quedemos. Pero también es importante que al final una herramienta como estas nos está dando datos. Es feo pasar los comportamientos a datos, pero los datos sí nos dan ciertos tips de para dónde va la cosa. Entonces, si uno cruza los datos, pero además sale, pero además conoce toda la herramienta y entiende el modelo de la herramienta, pues al final todo eso se une para poder brindar contenido de calidad, para poder ser relevante para la gente, para poder ser, si su rol es ser divertido, pues sea divertido, pero hay formas de ser divertido, ¿no? Entonces, cruzar todas esas cosas sí definitivamente le dan a uno un panorama más grande de cómo trabajar. Bueno, yo estoy preocupado y eso es importante, y es por lo siguiente: dependiendo del objetivo de la marca o de la comunidad, pues deben de existir estrategias, ¿cierto? No es lo mismo el objetivo de marketing para una empresa que vende zapatos, a una que presta servicio social o a una alcaldía, como es el caso de nosotros. Entonces eso hay que saberlo diferenciar. Y yo estoy viendo que aquí todo se está enfocando, o de pronto en mi percepción, hacia que el fin es conseguir más likes o más seguidores. Y eso para mí, eso es como la política: si usted consigue votos, los votos van y vienen. Porque así, si usted lo amarró y lo enganchó con una estrategia, en esta ocasión, en la siguiente la enganchan con otra y lo quitaron. Pero si usted consigue amigos o personas fieles que están con usted ahí en su sitio, porque es información verídica que le sirve, que lo atrae, así va a estar ahí por los tiempos de los tiempos, mientras que usted siga enviando información. Entonces la pregunta es, el objetivo es, dependiendo del objetivo de la marca,
deben existir varias estrategias porque no para todas pueden servir. Lo que dice la niña adelante es verdad. No todas nuestras comunidades son iguales. Colombia es un país multiétnico, multicultural, y lo que sirve en el Chocó no sirve en el Llano, y lo que sirve en el Llano no sirve en Bogotá ni sirve acá. Pensamos totalmente distinto, y eso es nuestra diversidad rica que tenemos. Y lo otro es eso, de que yo no sé si estoy equivocado, pero el fin es conseguir más seguidores o el fin es conseguir un grupo de personas fieles a nuestra filosofía, a nuestro sitio de comunidad digital. Y lo otro, desde la alcaldía nosotros tenemos muchos planes, objetivos de estrategia de redes sociales para comunicarnos, interactuar con el ciudadano. Pero ¿cómo hacemos nosotros para sacar un poco de herramientas cuando vemos que la comunidad no sabe cómo lo comen? O sea, la comunidad no sabe que Facebook y Twitter es más que chisme, sino que es una herramienta. Entonces nos toca desde ya empezar a mostrar pequeñas historias de las maravillosas experiencias de TIC que se pueden hacer con esto. Bueno, como que fueron muchas. Vale, lo primero es, ya está resuelto el problema, o sea, no hay problema. Hay que educar y educar, ¿sí? Hay que educar y educar. Así como, o sea, no crean que el desconocimiento es por las personas que viven en un pueblo o por las personas que no son tan usuarias de internet. O sea, muchos de los que trabajamos en digital sabemos que nos toca sentarnos con gerentes de mercadeo que tienen más títulos que tienen un montón de títulos y están igual de perdidos. O sea, igual. No conocen las herramientas, no conocen la dinámica y demás. Entonces, al final, esto es educar. Que sí es importante los likes. Me voy un poco triste con la pregunta. No. El foco no es crecer por crecer. El foco es determinar cómo yo trabajo para que el crecimiento sea parte y no lo satanicemos, porque nos estamos yendo al lado de solo el engagement pero es que una comunidad sana crece. O sea, una comunidad sana crece y tiene que ser grande y si no, algo está pasando. O sea, si no se está consumiendo ahí mismo y está quedando en los mismos, no estás impactando a otras personas, entonces tienes que crecer. O sea, hace parte de tu gestión y de tu compromiso de trabajo que crezca. Si no tienes pauta, tiene que crecer orgánicamente. ¿Listo? Entonces, el crecimiento por sí solo no es lo más importante, pero sí es una consecuencia lógica del trabajo y del proceso y de las metodologías que estás llevando a cabo. Esto fue todo. Muchas gracias a todos. Muy amables.